Hola, mi nombre es Juan y esto es Inspirate Audiolibros. El podcast donde encontrarás nuevas ideas que te van a ayudar en tu crecimiento personal, descubrir tu propósito de vida y prosperar en el futuro. Antes de comenzar con el capítulo de hoy, me gustaría agradecerles por las buenas energías y comentarios que me han enviado. Esto no hace más que motivarme y darme más ganas de continuar subiendo contenido que resulte inspirador para mí y del mismo modo quiero que los inspire a ustedes. Dicho esto, lo que les vengo a traer hoy no es un libro, sino un discurso muy famoso de nuestra historia reciente. Discurso que yo escuché por primera vez en el año 2011, durante mi primer año en la universidad, y la verdad que fue un discurso que marcó un antes y un después, no solo en mi vida profesional, sino en mi vida personal. Lo curioso, además, es que este discurso tuvo lugar en el año 2005 para los egresados de la Universidad de Stanford de ese año. Sin embargo, es un discurso que si tranquilamente lo escucháramos hoy en día, tendría el mismo impacto que tuvo hace 17 años. Esto muestra lo poderoso que fue este discurso. Hoy me tomo el atrevimiento de realizar una traducción al español de uno de los discursos que hizo una de las personas más influyentes y visionarias de nuestra historia, Steve Jobs. Una de las mentes más influyentes de los últimos 50 años, al cual se le atribuyen más de 350 patentes, entre ellas la Macintosh, el iPhone, el iMac, el iPod y el iPad. Steve Jobs, nacido en 1955, fue cofundador de Apple, entre otras cosas, y lamentablemente falleció a sus 56 años debido a un cáncer de páncreas en el año 2011. Antes de pasar al discurso, me parece oportuno mencionar que podemos conectar la vida de Steve Jobs con el capítulo anterior donde hicimos el resumen El monje que vendió su Ferrari. ¿Esto por qué? Porque Jobs, antes de convertirse en el personaje famoso y exitoso que fue, también vivió un momento de incertidumbre personal, buscando respuestas a preguntas que seguramente nos hacemos todos. Fue así que a sus 25 años realizó un viaje a la India para encontrar la iluminación espiritual. ¿Y por qué les cuento esto? Porque a veces es fácil hablar de las personas cuando tienen éxito, pero lo que no nos cuentan es que esas personas también estuvieron en el mismo lugar de desconcierto o duda que nos encontramos muchos de nosotros, y que también dieron muchas vueltas hasta finalmente encontrar lo que los llenaba y los hacía felices. Ahora sí, los dejo con el discurso de Steve Jobs en la Universidad de Stanford en el año 2005. Ahí vamos. Estoy honrado de estar con ustedes en la ceremonia de graduación en una de las mejores universidades del mundo. La verdad sea dicha, nunca me gradué de la universidad. De hecho, esto es lo más cerca que he estado de una graduación universitaria. Hoy quiero contarles 3 historias de mi vida. Eso es todo, no gran cosa, solo 3 historias. La primera historia es sobre conectar los puntos. Abandoné mis estudios en la Universidad de Reed luego de los primeros 6 meses, aunque estuve yendo de modo intermitente por otros 18 meses más, hasta finalmente abandonar de verdad. Entonces, ¿por qué me retiré? Bueno, comenzó incluso antes de que yo naciera. Mi madre biológica era una joven soltera universitaria que decidió darme en adopción. Ella creía firmemente que debía ser adoptado por graduados universitarios, así que estaba todo arreglado para que al apenas nacer fuera adoptado por un abogado y su esposa, excepto que cuando aparecí, ellos decidieron en el último minuto que en realidad deseaban una niña. Entonces, mis padres, que estaban en lista de espera, recibieron una llamada en medio de la noche, preguntándoles: «Tenemos un bebé varón no deseado, ¿lo quieren?». Ellos dijeron: «Por supuesto». Mi madre biológica luego se enteró que mi madre nunca se había graduado de la universidad y que mi padre nunca se había graduado de la enseñanza media, así que se negó a firmar los papeles de adopción definitivos. Solo cambió de parecer unos meses más tarde, cuando mis padres prometieron que yo iría a la universidad. Ese fue el inicio de mi vida, y 17 años más tarde fui a la universidad. Sin embargo, ingenuamente elegí una universidad casi tan cara como Stanford, y todos los ahorros de mis padres, de clase obrera, fueron gastados en mi matrícula. Después de 6 meses no podía ver el valor en ello. No tenía idea de qué hacer con mi vida, y no tenía idea de cómo la universidad me podía ayudar a deducirlo. Y aquí estaba yo, gastando todo el dinero que mis padres habían ahorrado durante toda su vida. Así que decidí retirarme y confiar en que todo iba a resultar bien. Fue bastante aterrador en ese momento, pero mirando hacia atrás, fue una de las mejores decisiones que he tomado. Apenas me retiré,
pude dejar de asistir a las clases obligatorias que no me interesaban y comencé a asistir a las clases que me parecían más interesantes. No todo fue romántico. No tenía dormitorio, así que dormí en el piso de los dormitorios de mis amigos. Retornaba las botellas de soda por los 5 centavos de depósito para comprar comida y caminaba hasta 11 kilómetros cruzando la ciudad todos los domingos en la noche para conseguir una buena comida en la semana en el templo Hare Krishna. Me encantaba, y mucho. Con lo que me tropecé, siguiendo mi curiosidad e intuición, resultaron ser invaluables posteriormente. Déjenme darles un ejemplo. La Universidad de Reed en ese tiempo ofrecía quizás la mejor instrucción en caligrafía del país. A través del campus, todos los afiches, todas las etiquetas de cada casillero estaban bellamente escritos en caligrafía a mano. Debido a que me había retirado y no tenía que asistir a las clases normales, decidí tomar una clase de caligrafía para aprender cómo hacer eso. Aprendí los tipos de letras serif y sans serif, de la variación, de la cantidad, el espacio entre las distintas combinaciones de letras y todo lo que hace que esta tipografía sea grande. Era hermoso, histórico, artísticamente sutil, de una manera en que la ciencia no logra capturar. Y lo encontré fascinante. Nada de esto tenía incluso una esperanza de aplicación práctica en mi vida. Pero 10 años después, cuando estábamos diseñando la primera computadora Macintosh, todo volvió a mí. Y lo diseñamos todo en la Mac. Fue la primera computadora con una bella tipografía. Si nunca hubiera asistido a ese único curso en la universidad, la Mac nunca habría tenido múltiples tipos de letras o fuentes proporcionalmente espaciadas. Y puesto que Windows solo copió a la Mac, es probable que ninguna computadora personal las tendría. Si nunca me hubiera retirado, nunca habría asistido a esa clase de caligrafía. Y las computadoras personales podrían no tener la maravillosa tipografía que tienen. Por supuesto, era imposible conectar los puntos mirando hacia el futuro cuando estaba en la universidad. Sin embargo, fue muy claro mirando hacia el pasado, 10 años después. Reitero, no pueden conectar los puntos mirando hacia el futuro, y solamente pueden hacerlo mirando hacia el pasado, por lo que tienen que confiar que los puntos de alguna forma se conectarán en su futuro. Tienen que confiar en algo, su instinto, el destino, la vida, el karma, lo que sea, porque creyendo que los puntos se conectarán en el camino, te dará la confianza de seguir el corazón, incluso cuando te lleven fuera del camino conocido, y eso hará toda la diferencia. Mi segunda historia es sobre amar y perder. Fui afortunado. Descubrí lo que amaba hacer temprano en la vida. Wozniak y yo comenzamos Apple en el garaje de mis padres cuando teníamos 20 años. Trabajamos duro y en 10 años Apple había crecido a partir de nosotros dos en un garage en una compañía de más de $2.000 millones con más de 4.000 empleados. Recién habíamos presentado nuestra más grandiosa creación, la Macintosh, un año antes y yo recién había cumplido 30. Y entonces me despidieron. ¿Cómo te pueden despedir de una compañía que tú mismo comenzaste? Debido al crecimiento de Apple, contratamos a alguien que pensé que era muy talentoso para dirigir la compañía conmigo, y durante el primer año o más las cosas marcharon bien. Pero luego, nuestras visiones del futuro empezaron a desviarse y eventualmente teníamos disgustos. Cuando lo hacíamos, la junta directiva lo respaldaba a él, de modo que a los 30 años estaba fuera y muy públicamente afuera. Aquello que había sido el centro de toda mi vida adulta se había ido y fue devastador. Realmente no supe qué hacer durante algunos meses. Sentía que había decepcionado a la generación anterior de empresarios y que había dejado caer la batuta cuando me la estaban pasando. Me reuní con David Packard y Bobby Noyce e intenté disculparme por haberlo hecho a perder tan mal. Fue un absoluto fracaso público e incluso pensaba alejarme de Silicon Valley. No obstante, lentamente comencé a entender algo. Yo todavía amaba lo que hacía. El giro de acontecimientos en Apple no había cambiado eso ni un poco. Había sido rechazado, pero seguía enamorado. Y entonces decidí comenzar de nuevo. En ese entonces no lo entendí, pero resultó que ser despedido de Apple fue lo mejor que me podía haber pasado. La pesadez de ser exitoso fue reemplazada por la liviandad de ser principiante otra vez, menos seguro de todo. Me liberó para entrar en una de las etapas más creativas de mi vida. Durante los siguientes 5 años, comencé una compañía llamada Next, otra llamada Pixar, y me enamoré de una asombrosa mujer que se convertiría en mi esposa. Pixar terminó creando la primera película en el mundo animada por computadora, Toy Story,
y ahora es el estudio de animación más exitoso a nivel mundial. En un notable giro de los hechos, Apple compró Next, regresé a Apple, y la tecnología que desarrollamos en Next está en el corazón del actual renacimiento de Apple. Y con Lorraine tenemos una maravillosa familia juntos. Estoy muy seguro de que nada de esto habría sucedido si no hubiese sido despedido de Apple. Fue una amarga medicina, pero supongo que el paciente la necesitaba. En ocasiones, la vida te golpea con un ladrillo en la cabeza. No pierdan la fe. Estoy convencido que lo único que me permitió seguir fue que yo amaba lo que hacía. Tienen que encontrar eso que aman, y eso es tan valioso para su trabajo como lo es para sus aficiones. Su trabajo llenará gran parte de sus vidas, y la única manera de sentirse realmente satisfecho es hacer aquello que creen que es un gran trabajo. Y la única forma de hacer un gran trabajo es amando lo que hacen. Si aún no lo han encontrado, sigan buscando, no se conformen. Al igual que con los asuntos del corazón, sabrán cuando lo encuentren. Como cualquier relación importante, mejora poco a poco con el paso de los años, así que sigan buscando, no se conformen. Mi tercera historia sobre la muerte. Cuando tenía 17 años, leí una cita que decía algo como: si vives cada día como si fuera el último, seguramente algún día estarás en lo correcto. Eso dejó una marca en mí, y desde entonces, durante los últimos 33 años, me miro al espejo todas las mañanas y me pregunto: si hoy fuera el último día de mi vida, ¿querría hacer lo que estoy a punto de hacer hoy? Y cada vez que la respuesta ha sido no por varios días seguidos, sé que necesito cambiar algo. Recordar que moriré pronto es la herramienta más importante que he encontrado para ayudarme a decidir las grandes elecciones de mi vida. Porque casi todo, todas las expectativas externas, todo el orgullo, todo el temor a la vergüenza o el fracaso, todo eso desaparece ante el rostro de la muerte, quedando solamente lo que es realmente importante. Recordar que van a morir es la mejor manera que conozco para evitar la trampa de pensar que tienen algo que perder. Ya están desnudos, no hay ninguna razón para no seguir a su corazón. Cerca de un año atrás, fui diagnosticado con cáncer. Me hicieron un escáner a las 7:30 de la mañana y claramente mostraba un tumor en el páncreas. Yo ni siquiera sabía lo que era el páncreas. Los doctores me dijeron que era muy probable que fuera un tipo de cáncer incurable y que mi esperanza de vida no superaría de 3 a 6 meses. Mi doctor me aconsejó irme a casa y arreglar a mis asuntos, que es el código médico para prepararte para morir. Significa tener que decirle a tus hijos todo lo que pensabas decirles en los próximos 10 años en unos pocos meses. Significa asegurarte que todo esté finiquitado de modo que sea lo más sencillo posible para tu familia. Significa decir adiós. Viví con ese diagnóstico todo el día. Luego de esa tarde, me hicieron una biopsia en la que introdujeron un endoscopio por mi garganta, a través del estómago, pincharon con una aguja mi páncreas y me extrajeron unas pocas células del tumor. Estaba sedado, pero mi esposa, que estaba allí, me comentó que cuando examinaron las células en el microscopio, los médicos comenzaron a llorar, porque descubrieron que era una forma muy rara de cáncer pancreático y que era curable con cirugía. Me operaron y agradecidamente ahora estoy bien. Eso fue lo más cerca que he estado de la muerte y espero que sea lo más cerca por unas cuantas décadas más. Habiendo vivido eso, ahora puedo contárselos con un poco más de certeza, que cuando la muerte era un concepto útil pero puramente intelectual, nadie quiere morir. Incluso la gente que quiere ir al cielo no quiere morir para llegar allá. Sin embargo, la muerte es el destino que todos compartimos. Nadie ha escapado de ella y es como debe ser, porque la muerte es probablemente la mejor invención de la vida. Es el agente de cambio de la vida. Elimina todo lo viejo para dejar paso a lo nuevo. Ahora mismo, lo nuevo son ustedes, pero algún día, no muy lejano, gradualmente ustedes serán lo viejo y serán eliminados. Lamento ser tan dramático, pero es muy cierto. Su tiempo tiene límite, así que no lo desperdicien viviendo la vida de alguien más. No se dejen atrapar por dogmas, que es vivir con los resultados de pensamientos de otras personas. No permitan que el ruido de las opiniones ajenas silencien su propia voz interior y, más importante, tengan el valor de seguir su corazón e intuición, que de alguna manera ya saben lo que realmente quieren llegar a ser. Todo lo demás es secundario. Cuando era joven, había una asombrosa publicación llamada El Catálogo de toda la Tierra, que era una de las Biblias de mi generación. Fue creada por un tipo llamado Stewart Brand y la trajo a la vida con su toque poético. Fue a finales de los 70, antes de la edición por computadora, por lo que estaba hecha usando máquinas de escribir, tijeras y cámaras Polaroid.
Era un tipo de Google de formato económico 35 años antes de que apareciera Google. Era idealista y rebosante, de herramientas claras y grandes conceptos. Stewart y su equipo publicaron varias ediciones de El Catálogo de toda la Tierra, y luego, cuando había seguido su curso, publicaron la última edición. Fue a mediados de los 70, y yo tenía la edad de ustedes. En la tapa trasera de la última edición, había una fotografía de una carretera en el campo temprano en la mañana. El tipo de imagen en la que estarían haciendo una parada si fueran aventureros. Debajo estaban las siguientes palabras: sigue hambriento, sigue insensato. Fue el mensaje de despedida con el que firmaron. Sigue hambriento, sigue insensato. Y siempre he deseado eso para mí. Y ahora, cuando se gradúan para empezar de nuevo, les deseo eso a ustedes. Sigan hambrientos, sigan insensatos. Muchas gracias. Y de esta manera concluye el capítulo de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como lo disfruté yo, y me gustaría que me dejen sus comentarios para saber qué piensan de este capítulo y que me digan cuál es el próximo tema o libro que les gustaría escuchar. Además, me gustaría invitarlos a que se suscriban a mi canal, tanto en Spotify como en YouTube, para que esta hermosa comunidad siga creciendo. Hasta la próxima.